Temas importantes para analizar con el ingeniero agrónomo Rafael Tardáguila. China, por primera vez en la historia, se colocó como el principal mercado para las carnes uruguayas en el mes de noviembre, según INAC. El caso de vaca loca en Brasil y la reapertura de Corea para las carnes uruguayas. Enseguida venimos. Fertilizantes Isusa presenta el informe Tardáguila, un espacio de Tardáguila Agromercados. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un gusto como siempre estar aquí en el Informe Central. Bueno, vamos a hacer foco fundamentalmente en el complejo cárnico con datos importantes a nivel de exportaciones que fueron subrayados ayer por el presidente de INAC. Lo teníamos exactamente en el bloque anterior, la conferencia de prensa que dio ayer el presidente de INAC, Alfredo Frati, en la que en un comienzo él dijo, bueno, los dos principales acontecimientos de estos últimos días, más allá después de cuánto se exportó, cuánto se faenó, cuál fue el consumo interno, han sido la apertura, la confirmación de la apertura del mercado de Corea del Sur para la carne fresca, desosada y madurada, que es sin duda es un hito para no solamente para la producción uruguaya, diría yo, sino para el comercio internacional de la carne vacuna, porque es uno de los mercados más exigentes en cuanto a la seguridad de los alimentos que importa, y por primera vez está haciendo por la vía de la excepción, admitiendo carne desde un país que vacuna contra la fiebre aftosa, o sea que es libre de la enfermedad, libre del virus, pero con vacunación. Así que se puede coincidir con Frati que realmente se trata de un hito que después veremos desde el punto de vista comercial a partir de estos próximos días. Las 7 plantas de faena que quedaron habilitadas, hubo 3 que por distintas observaciones no fueron habilitadas. A ver desde el punto de vista comercial si se ponen de acuerdo exportadores con importadores y se empieza a hacer negocios, pero bueno, es una puerta abierta que es realmente trascendente. Y lo otro que destacó Frati y que también es trascendente y lo hemos destacado aquí en las salidas en valor agregado y también en Fax Carne y en el informe Tardáguila, es el hecho de que en el mes de noviembre China se transformó en el principal importador de carne vacuna uruguaya, un acontecimiento histórico, nunca jamás antes se había dado algo así. China era hasta pocos meses atrás un mercado para las menudencias, para algunos, para las aortas, yo qué sé, para eso que acá es imposible, que pensamos que no se come. Bueno, China se lo llevaba y empezó a comprar carne. Destacó Frati ayer, el 70% de lo que se embarcó en el mes de noviembre fueron carnes, no menudencias, cortes de carne, incluso cortes del trasero. Y bueno, y la pregunta es, ¿esto llegó para quedarse o es una golondrina que no hace verano, digamos? Yo creo que llegó para quedarse. Hay algunas coyunturas, algunas situaciones circunstanciales que hacen que el crecimiento haya sido muy rápido, porque China cada tanto refuerza un poco los controles en las aduanas, entonces la carne que ingresa vía Hong Kong de forma no del todo legal, digamos, de contrabando básicamente, y vía Vietnam también de contrabando, ahí entra mucha carne de búfalo de India, vía contrabando vía Vietnam por contrabando. Los controles los hicieron un poco más férreos y eso hizo que el crecimiento fuera más rápido. Pero de todas maneras, yo creo que va a ser algo que va a ser importante para Uruguay. Es importante también que nuestra principal competencia, como lo es Brasil, tiene pocas plantas habilitadas. Bueno, de hecho ahora no tiene ninguna, pero eso pasamos a hablar en un instante. Y entonces nos puede seguir diferenciando de Brasil, que Brasil con un real muy debilitado y con una oferta, con una faena mayor, está consiguiendo entrar en los mercados internacionales a precios bastante más baratos de los que puede llegar a Uruguay con el precio del ganado que paga aquí Uruguay, que es la industria uruguaya, que es el más alto de la región. Entonces, cuanto más nos podemos diferenciar con China, con Estados Unidos, ahora con Corea, con la cuota 481 de Europa, para Uruguay es clave en este momento, ¿no? ¿Y Japón queda un paso luego de Corea? Y bueno, ahora Japón eran como las dos figuritas más difíciles del álbum, ¿no? Ya tenemos una, ahora nos falta la otra. Yo creo que va a ser más difícil. Estuve conversando algunos días atrás durante el Campo al Plato con gente de la Cancillería que nos decían, tuvimos una reunión con el canciller Almagro, con el ministro de Agricultura
japonés, dice, lo primero que nos dijo es, nosotros no podemos saber si ustedes tienen o no aftosa porque vacunan. A lo cual le replicaron, sí, podemos saber que no tenemos, porque tenemos toda la majada ovina sin vacunar susceptible a la enfermedad y que no tiene aftosa. Entonces, lo cual parece que convenció bastante al ministro de Agricultura japonés. Y bueno, y este funcionario de la Cancillería veía como algo bastante posible que en los plazos que se manejan en el continente asiático, ¿verdad?, que son bastante extendidos, bueno, se pueda avanzar hacia una apertura al mercado japonés también, y ahí, bueno, tenemos el cartón lleno, ¿no? De alguna manera, Frate minimizaba el caso de vaca loca en Brasil, producto de que es una potencia a nivel del complejo cárnico. ¿Cómo lo están interpretando ustedes? Mira, primero, es difícil decir que es un caso de vaca loca porque la Organización Mundial de la Salud Animal, la OIE, mantiene a Brasil dentro de la mejor categoría para esta enfermedad, que es riesgo insignificante o negligible, como se dice en inglés, la palabra en inglés. Es un caso no clásico o atípico de vaca loca. ¿Qué es la vaca loca? Vamos a recordar, la vaca loca es una deformación de una proteína que se llama un prión, que, bueno, de alguna manera como que se empieza a comer el cerebro, ¿verdad? Y está relacionado con una enfermedad en el ser humano, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y que puede traspasarse del consumo de carne de animales infectados a los seres humanos. En este caso, no habría sido infectado el animal, según dicen desde Brasil, y la Organización Internacional de Epizootias así lo cree, digamos, sino que habría sido una generación espontánea, que también parece que se puede dar, como, bueno, era un animal muy viejo y bueno, y el cerebro se le empezó a venir abajo, digamos. Brasil, entonces, tuvo este caso, que fue en el año 2010, se dio a conocer ahora, cuando ya, digamos, estaba como resuelto. Y algunos mercados dijeron, está todo bien, confiamos en lo que dice la Organización Internacional de Epizootias. Ellos son, por ejemplo, la Unión Europea y Chile, que siguen comprando sin ningún problema. Y hay otros, caso de Japón, que compra volúmenes muy reducidos de carne procesada brasileña, que dijo, bueno, nosotros por ahora no compramos más. Y ha habido algunos otros problemas, caso de China, que también dijo, por ahora suspendemos las importaciones. Había algunas plantas frigoríficas de los principales grupos brasileños habilitadas para China. Bueno, por ahora queda suspendida esa corriente comercial. Y después, bueno, algunos problemas en Irán, algunos problemas con el desembarco de contenedores en los puertos iraníes, potenciales problemas en Venezuela también, y algunos operadores del mercado internacional. Por ejemplo, nos comentaban que en el caso de Hong Kong, algún importador de menudencias desde Brasil había dicho, bueno, vamos a esperar un poco, por ahora Hong Kong sigue abierto, pero vamos a esperar un poco, no sea cosa que compremos, el barco esté llegando y después nos digan que no podemos entrar. Entonces, más allá de las comunicaciones oficiales a Brasil, que por el momento son China y Japón, de los problemas que está habiendo en algunas aduanas, y de operadores que prefieren esperar un poco, bueno, podría haber sido mucho peor, pero algún efecto se está llevando Brasil. Ah, y me olvidaba de otro, que es Egipto, que es justamente el segundo principal mercado para la carne brasileña, que también por el momento suspendió el otorgamiento de licencias para la importación de carne desde Brasil. ¿Cómo está cerrando el año la cuota 481? La cuota 481, recordemos qué es la cuota de carne de alta calidad de animales producidos o terminados al menos los últimos 100 días en feedlots. Sigue con una flechita para arriba en cuanto a los volúmenes comercializados. En el último, mira, tengo los datos acá, en el último trimestre, el 7 de diciembre, o sea, hasta la semana pasada, iban 1.465 toneladas comercializadas, que faltando 3 semanas para terminar el trimestre, ya superan a los volúmenes del trimestre anterior, que habían sido 1.259. Lo superan no solamente en volumen, sino también en el valor medio de exportación, que había oscilado en los $9.100 en julio a septiembre, y que lo hacen en el entorno de los $9.200 en lo que va de este trimestre. O sea que Uruguay está logrando una inserción dentro de este cupo, que a mí me parece que es muy buena,
Y de mantener el ritmo de estas últimas semanas, se va a estar exportando más dentro de la 481 que dentro de la cuota Hilton. Uruguay tiene 6.300 toneladas dentro de la cuota Hilton. Si vos haces estas últimas semanas o el último trimestre y un poco más, te va a estar dando que Uruguay podría estar colocando entre 6.800 y 7.000 toneladas dentro del cupo Hilton. Si es que no sigue subiendo, ¿no? O bueno, eventualmente podría bajar también. O sea que es un cupo que realmente es interesante. Si lo pasás a cantidad de animales, no son tantos, ¿no? Porque son unos 100 kilos por animal, bueno, estaría dando cerca de 70.000 animales formando parte de esta cuota. Pero, sin duda, es una salida importante que, como te decía al principio, es trascendente en estos momentos poder estar de la mejor forma posible en todos los mercados donde no llega Brasil, porque Brasil tira para abajo los precios. Rafa, te agradecemos por tu tiempo, muy amable. Es como siempre un gusto enorme estar aquí en el Informe Central. Amigos, despedimos al director de Tardáguila Agromercados, ingeniero agrónomo Rafael Tardáguila, justamente hablando de los mercados internacionales para la carne. Enseguida les adelanto algunos de los temas que vienen el próximo lunes. Fertilizantes Isusa presentó el informe Tardáguila, un espacio de Tardáguila Agromercados. El lunes, en la entrevista central del programa, nos acompañará el director del estudio Carle y Andreoli Contadores Públicos. Vamos a hablar de las fortalezas y debilidades del sector forestal a 25 años de impulsada y de creada la ley forestal. También vamos a hablar de las inversiones de uruguayos en Paraguay y también tomaremos el pulso del mercado de haciendas ya en la recta final de 2012. Por ahora, muchas gracias. Buen fin de semana.